Vamos a meditar en la palabra de Dios, mis amados hermanos, en su bendita palabra. Ahorita iniciamos, iniciando el servicio, tuvimos nuestra lectura bíblica y vamos al pasaje. Si tiene su Biblia, si la trajo, pues ábrala, si no, se le encargo que la traiga para la otra, si no, pues ahí como pueda usted buscar Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Ajá. Y vamos ahí a estar en ese texto. Nomás que yo creo que yo voy a volver a lo antiguito. Yo siempre, por muchos años, para plasmar la predicación, siempre en un cuaderno. Y ahí escribo y ya traía mi cuadernito y aquí podía compartirla. Últimamente me dio por empezar a hacer más cibernético y usar una computadora. Pero a veces se me atora ahí y no sé cómo moverle y pero bueno, ya encendió. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, vamos a Juan capítulo 18 y leímos acerca de cuando presentan a Jesús delante de Poncio Pilato. Y a lo mejor usted dice, bueno, pastor, pero viene Navidad, estuviéramos hablando del nacimiento de Jesús y a veces así como que agarramos las épocas, ¿verdad?, para hablar de la palabra, pero mis amados hermanos, palabra es palabra. Entonces, estoy seguro que de aquí nos va a traer algo rico el Señor, y es acerca de nosotros lo llevamos regularmente a la Pascua, ¿verdad? A la Semana Santa, donde el Señor es crucificado y nos trae ese recuerdo y nos gozamos ver tanta victoria y tantas cosas hermosas, sí. Pero me llamó mucho la atención acerca algo que pregunta Pilato a Jesús en estos versículos, en esta historia, ¿verdad? Pilato se presenta, le presentan a Jesús, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Una paradoja, ¿no? El rey y señor, con un gobernante romano, que este gobernante romano lo va a juzgar. Y me llama la atención en el verso 38, Pilato le hace una pregunta a Jesús. Le pregunta, ¿qué es la verdad? Wow, cuando estudiando esta parte, mis amados, es increíble, ¿verdad?, cómo seguramente a Jesús, a la hora de testificar, no podían ponerle una Biblia y decir, juras decir la verdad y más que la verdad, porque Él era la verdad, es la única verdad que hay. Y fue un hombre que tuvo la dicha, la grandeza de dialogar con nuestro Señor, tener enfrente la verdad. Pero después de todo esto, esta narrativa, yo lo siento como que llega en un momento donde se desespera, está en una situación, en una emboscada que hasta él mismo fue procurando por querer complacer a los judíos, y llegó tanto que le pregunta, ¿y cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Mis amados, bueno, aquí hay varios maestros y no quisiera meterme en esa área, pero quisiera ver la definición de verdad, el significado de verdad. Incluye conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa, veracidad, realidad, certeza, fidelidad y evidencia, ¿sí? Gracias, hijo. Esto es la definición de verdad. Pero dentro de la verdad hay dos áreas, verdad relativa y verdad absoluta, ¿sí? Los maestros me voy a meter ahí y después, si me equivoco ahí en la oficina, voy a estar un rato y luego van y me corrigen.
Verdad relativa es condicional, subjetiva y variable. Un ejemplo, la nieve de chocolate es la más deliciosa, ¿sí? Hay a quien le gusta la de chocolate, sí, pero hay a quien no. Es una verdad, pero tiene una variante. A muchos les gusta el chocolate, a otros el pistache, la nuez, sí, o alguna otra. Podemos tener otro ejemplo, por decirlo, las vacaciones en la playa son las más divertidas, ¿sí? Pero hay a quien no le gusta ir a la playa, ¿verdad? Se llena de arena y ahí anda batallando con la arena y mejor le es más complaciente ir al monte, ¿sí? Bueno, esa es una verdad, pero es una verdad relativa, ¿sí? Una verdad relativa. Pero también encontramos la verdad absoluta, ¿sí? Es consistente, eterna, universal e inmutable, ¿sí? Esa es la verdad absoluta, la que no cambia, la que siempre va a ser igual, ¿sí? Un ejemplo, el agua se compone de 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y esa es una verdad que es invariable, esa siempre va a ser. No va a haber un cambio en ella, nunca va a haber un cambio, como la ley de gravedad, ¿sí? La ley de gravedad también es algo que no va a variar. Si yo tomo algo que tiene un cierto peso y lo suelto, así sea una pluma o una hoja, va a caer al suelo. Todo lo que cae al suelo, ¿sí? Esa es una verdad absoluta, ¿sí? La tierra gira alrededor del sol. Nosotros como cristianos podemos, una de las más grandes es, Jesús es Dios. Amén. Y eso es una verdad absoluta, no cambia, no tiene ninguna variante. Bien, mis amados hermanos, quise traer esto para tenerlo en mente, de lo que de la pregunta que hace Pilato a Jesús, ¿sí? Y Jesús también le refiere esto. Pilato le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? Vamos al texto de la Escritura, mis amados. Dice el verso 28 del capítulo 18 de Juan. Llevaron a Jesús a casa de Caifás. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua, ¿sí? Eso es lo que aquí iniciamos nosotros con esta narrativa, ¿sí? Pero si nosotros vemos un poquito el contexto de esta narrativa, es de que anteriormente Jesús fue capturado en el Monte de los Olivos. Ahí lo agarran los soldados, los guardias, y lo llevan con Anás. Anás era suegro de Caifás y lo llevan ahí, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Mateo 26. Acompáñenme a Mateo 26. En Mateo 26 del capítulo 57 al 68 es cuando llevan a Jesús después de haberlo arrestado en el Getsemaní, después de que es arrestado lo llevan a Caifás para que lo interrogue. Pero vamos a leer del verso 63. Dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Vean la reacción, 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ah, blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?
Respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le blasfemaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Miren, mis amados hermanos, hasta aquí hay un asunto muy doloroso, muy triste. Al Señor, a la verdad absoluta, lo tratan como un malhechor. Lo juzgan desde ahí, desde ese momento. Ellos están haciendo un juicio sobre Jesús, un juicio de muerte. Un juicio de muerte. 27:1 dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle, ¿a qué? A muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, gobernador. Sí, gobernador. Poncio Pilato, mis amados, era el gobernador de Judea y de Samaria. Era un hombre bastante cruel. Era un hombre bastante cruel, pero también era débil. Y era un hombre que tomaba malas decisiones. Mis amados hermanos, para muestras vemos qué tan mala decisión tomó al juzgar a Jesús de esa manera, ¿sí? Pero dice la Escritura que estos hombres lo llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el patio del palacio donde estaba Pilato. Dice que muy de mañana. Pero como ellos eran muy sagrados, como eran muy religiosos, como eran muy respetuosos de la religión, decidieron no entrar a contaminarse al patio de los gentiles, porque tenían que celebrar más tarde. Eso era el viernes en la mañana, ¿recuerdan? Viernes en la mañana, sí, y ellos después del mediodía que entraba ya el sábado, ellos iban a festejar la Pascua, sí. Pero como ellos eran tan amorosos de la ley y tan obedientes de Dios, tanto así, mis amados hermanos, que llevaban a Jesús con un corazón sucio, perverso, para llevarlo a entregar a morir. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué cosa tan horrible, mis amados! Estos hombres planearon en contra de Jesús. En contra de Jesús. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? Les pregunta a Pilato, recibiéndolos, y le preguntan, ¿de qué lo acusan? Verso 30. Respondieron y le dijeron, si no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Miren, hermanos, qué hipocresía tan grande mostraban estos y tenían estos hombres, ¿sí? Si no fuera él malhechor, no te lo hubiéramos entregado. La hipocresía de los judíos, del sumo sacerdote, su maldad. ¿Cómo ellos, siendo tan prestigiados y santos, podían presentar algún sin que fuera malhechor? Mis amados, qué maldad y qué odio había en el corazón de ellos. Ellos, es como cuando dice el Señor Jesús, que cuando oremos no seamos como los hipócritas, ¿sí? Que se ponen en las plazas y abren sus flecos y oran, ¿no? Como el fariseo que oraba, que él era un buen hombre y que no cometía pecados. Y mis amados hermanos, tenían un corazón perverso, eran malos. Y quieren, y le dicen a Pilato, oye, pues, ¿qué piensas? Nosotros te lo traemos aquí porque es un malhechor, ¿sí? Mis amados hermanos, qué falsedad tan grande, porque un malhechor es el que hace mal, el que está haciendo cosas malas. Y nosotros encontramos en la Escritura, mis amados hermanos, que Jesús no hizo nada malo. Cuando estaba Juan el Bautista en la cárcel, sí, y que quería escuchar la veracidad, las palabras de Jesús testificando acerca de él, dice en Mateo, no lo busque, Mateo capítulo 11, versos 4 y 5, dice, respondiendo Jesús les dijo,
Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es predicado el evangelio. Amén, mis amados hermanos. Jesús únicamente estaba haciendo el bien. Jesús venía a salvar, a ayudar a toda la humanidad de la perversidad. El argumento de malhechor era totalmente falso y los sacerdotes totalmente mentirosos. Verso 31 y 32 dice: entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido ¿qué? La muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Sí? Los judíos, mis amados, sí podían juzgar y llevar a muerte, ¿sí? Pero recuerden que los judíos estaban únicamente, lo podían hacer a través de lapidar a alguien. ¿Se acuerdan de la mujer aquella que le llevaron, que le encontraron en adulterio? Sí, para tentarlo. Y dice que todos tenían piedra, la iban a lapidar, así como lo hicieron con Esteban. ¿Sí? Pero los judíos no se conformaban con ello. Los judíos tenían cierto temor con el mismo pueblo que seguía a Jesús, pero también su perversidad iba más allá. Querían humillar, querían llevar esta muerte a los extremos, a lo más humillante. Querían llevar la muerte de Jesús, mis amados hermanos, a un escarnio extremo. ¿Sí? Cumpliendo aquella escritura que dice: maldito aquel que muere en un madero. Amados hermanos, el corazón de los judíos no era tanto, mis amados, que no pudieran. Ellos tenían temor también de hacerlo, y que le estaban pasando al gobierno romano para que ellos lo condenaran. Fíjense, hermanos, qué cosa tan horrible, tan tremenda, ¿sí? No era más que pura hipocresía de que ellos no podían hacerlo, pero querían lavar sus manos, pero no lo pudieron hacer, mis amados hermanos. Les ganó Pilato, que él fue el que se lavó las manos. Pero saben, mis amados, ellos tenían ese corazón amargo, esa perversidad. Querían humillar a Jesús crucificándolo. Amados, pero no sabían que todo esto no era por obra de ellos mismos. Ellos estaban cumpliendo, a pesar de todo eso, la voluntad del Señor, la voluntad de Dios. Jesús había dicho en Mateo 29, 17 y 19: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen, mas al tercer día va a resucitar. Amén, mis amados hermanos. Fíjense, Dios, mis amados, dice la Escritura, que Él pone su vida y la vuelve a tomar. ¿Sí? Estaban ellos con todo el odio de su corazón, con toda la maldad que ellos tenían, amados. Odiaban a Jesús, odiaban a todos aquellos que seguían a Jesús. Ellos se sentían la inminencia del mundo, de la creación, mis amados. Su religión los tenía completamente ciegos. Los tenía ciegos, los tenía en un ardor. No soportaban aquello cuando sale Juan el Bautista y empieza a predicar el evangelio. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Según ellos, no tenían de qué arrepentirse. Ellos se discutían con Jesús cuando Jesús les decía que estaban pecando. Les decía: ¿cómo? Si tenemos a Moisés, la ley de Moisés, y somos hijos de Abraham. ¿Sí? Ellos pensaban que esa era la justificación para que ellos no pidieran perdón.
Odiaban, mis amados hermanos, el mensaje de salvación, lo que Jesús les ofrecía. En Juan 3, 14 y 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, mis amados. Si Jesús no hubiera ido a la cruz, si Jesús no hubiera pasado por ahí, mis amados, nosotros van afuera nuestra fe. Van afuera nuestra fe. Cita este episodio, mis amados, cuando el pueblo de Israel se rebela contra Dios y contra Moisés, blasfemando y hablando de ellos, porque estaban hartos de comer esa comida tan liviana. Y dice la palabra de Dios que el Señor les envió unas serpientes ardientes y mordían, y a cada judío que mordía dice que morían. Y los judíos se acercaron a Moisés y le dijeron: Moisés, clama por nosotros al Señor, que nos salve. El Señor le dijo a Moisés que hiciera un asta de una serpiente ardiente, y la levantó, y dice: y todo aquel que sea mordido por la serpiente y mire hacia el asta, va a ser salvo, no va a morir. Qué tremendo, mis amados hermanos. Estos judíos no sabían que Dios estaba haciendo su voluntad, que Dios iba a cumplir su palabra, dándonos a un Salvador. Amén, mis amados hermanos. A un Salvador que fue a la cruz. Así como Moisés se levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Hombre sea levantado. No era, mis amados hermanos, más que la voluntad de Dios lo que estos malos hombres estaban procurando en contra de Jesús, en contra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al verso 33 de Juan 18. Dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Wow, mis amados hermanos, qué tremendo la discusión que se estaba haciendo en ese momento, ¿sí? Pero mi reino no es de aquí. Amados hermanos, Jesús está dándole a entender a Pilato que Jesús, siendo Rey de Reyes, no venía a competir con los reinos terrenales. Aunque esta era una acusación muy, muy peligrosa que hacían los judíos acerca de él. Desafiar al César, eran dignos de muerte. Wow, mis amados, qué tremendo la intención de que Pilato tomara una decisión acerca de Jesús. Le dijo: ¿tú eres rey? Le dijo: bueno, pues si tú lo dices, o sea, lo dices porque tú lo has visto, tú lo aceptas, o te lo han dicho, ¿sí? Amados hermanos, esto era una acusación muy grave. Era una acusación muy grave que alguien se levantara y desafiara la corona de César. En Lucas 23, verso 3, dice lo siguiente: y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributos a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey.
Hermanos, esto era una acusación bien tremenda, ¿sí? Los judíos estaban mintiendo, estaban asegurando que lo habían escuchado, que Jesús pervertía a la nación, que Jesús iba y aconsejaba de una manera contraria al gobierno romano a la gente, que estaba levantando polémicas acerca del gobierno, y que él prohibía que les dieran, que los judíos pagaran tributos a César. Y además dice, él está diciendo que es un rey. Hermano, esto no era nada, lo leemos así de fácil, hermano, pero no era nada fácil. Eso era digno de muerte. Eso era digno de muerte, ¿verdad? Recuerden que y Jesús nunca hizo eso, mis amados hermanos. Jesús pagaba sus tributos. Es donde sale el texto ese que nos sabemos de memoria. Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios, ¿sí? Jamás dijo que no le dieran a César. Pero estos malhechores, mis amados hermanos, estos hombres perversos, buscaban de alguna forma que Pilato y que los gobernantes judíos mataran a Jesús. Jesús le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo, ¿sí? Miren, hermanos, era tan cierta esta declaración que podemos encontrar nosotros. ¿Se acuerdan en la tentación del desierto? ¿Sí? Satanás quiso hacer rey a Jesús, fue el primero, ¿sí? Dice en Mateo 4, 8 y 10, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y ¿a qué? Y a Él solo servirás. Amén, mis amados. Qué tremendo, mis amados. El primero que se había dado cuenta que podía ser un gobernante poderoso y que podía hacer cosas maravillosas fue el diablo. Y le dijo: mira, ¿sabes qué? Yo te puedo dar todos esos reinos, porque a mí se me han entregado, y yo dárselo a quien yo quiera. Pero su condición era que Jesús se inclinara delante de él, ¿sí? Fue el primero, mis amados hermanos. También encontramos que los judíos quisieron hacer rey a Jesús, ¿sí? ¿Se acuerdan aquella alimentación de 5,000 personas? ¿Sí? Dice la escritura en Juan 6, capítulo 6, verso 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte solo. Jesús no quería, mis amados hermanos, él no venía a hacerse rey de esta tierra. Su reino era totalmente diferente. Mis amados, en la entrada triunfal a Jerusalén, ¿sí? Dice, narra las escrituras en Juan capítulo 12, versos 12 y 13. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmas y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Wow, mis amados, lo proclamaban rey. Lo proclamaban rey, pero Jesús no era su reino. Este no era el reino que Jesús venía a establecer. Los judíos pensaban que iba a venir el rey, un rey como el rey David. Lo asociaban, esperaban al Mesías, pero un Mesías con un ejército que viniera a derrocar a los romanos, mis amados. Un rey terrenal, pero Jesús venía a traer un rey mucho mejor. ¿Sí? Yo creo que por eso cantamos: Jesús es mi Rey soberano. Y todavía lo podemos alabar y creer, mis amados, porque el reino de Dios es diferente a los reinos terrenales. Jesús, mis amados hermanos, le dice a Pilato: yo no vengo a competir tu reino con mi reino. No puede ser posible. Nunca, mis amados hermanos, nunca puede ser posible. Un reino de enemistades, un reino de, mis amados,
totalmente diferente a lo que hoy estábamos hablando, nos estaban enseñando en la escuela dominical. ¿Sí? El reino de Dios es que, mis amados hermanos, amor. ¿Sí? Amor, mis amados. Jesús venía y traía su reino de amor, de gracia, de misericordia para unos para con otros. No el de guerra, no el de disputas, no el de avaricia, no el de codicia. Mis amados hermanos se preocupaban porque saliera un rey, pero no sabían que venía el Rey bendito. Amén. El Rey de reyes y el Señor de señores. Jesús dijo a Pilato: pero mi reino no es de aquí. Gloria a Dios. Verso 37 de Juan 18. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué dice? Oye mi voz. Amén, hermanos. Amados hermanos, nunca Pilato iba a poder comprender una verdad absoluta. Los judíos no podían entender una verdad absoluta porque sus corazones eran malos, porque no oían, no comprendían, no entendían la palabra de Jesús. Mis amados hermanos, Jesús es la verdad absoluta. Jesús, mis amados hermanos, es la verdad absoluta. La palabra de Dios es la verdad absoluta, inmutable. Amén, mis amados hermanos. El verbo que se hizo carne es una verdad absoluta. Dios es el creador del universo, mis amados. Es una verdad absoluta. Solo en Cristo hay salvación. Eso también es una verdad absoluta. Amén. Ya que usted les voy a ayudar un poquito, mis amados, están muy serios, no los estoy regañando. Dios es una verdad absoluta, mis amados hermanos. No son los reinos de la tierra, no son las leyes terrenales, no son los juicios terrenales. Mis amados hermanos, es Cristo. En Él solamente hay salvación. Sí. Solamente Él es de la verdad absoluta. ¿Con cuánta razón le preguntó este hombre qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Él no podía comprender que Jesús es la verdad absoluta, que estaba delante de Él la verdad absoluta. ¿Qué es la verdad? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, ¿sí?, sino por mí. Sí, es una verdad absoluta, mis hermanos. También en la escuela dominical, venga a la escuela dominical, está bien interesante, ¿sí? Amados hermanos, no es la opción, no es una opción, es una verdad. No tiene vuelta de hoja, no tiene página atrás. Mis amados, es que Jesús es el único camino. No es, mis amados, opciones. Solamente a través de Él y por Él y para Él vamos al Señor. Amén. Vamos a Dios. Jesús es Dios. Es una verdad absoluta. Jesús murió en una cruz por salvar a los pecadores. Es una verdad absoluta. Jesús es el Salvador del mundo, mis amados hermanos. Es una verdad absoluta. Qué tremendo, mis amados. Por eso iniciaba yo con enseñando, metiéndome un poco a ver la verdad, qué era la verdad. Amados hermanos, hay muchas verdades y hay muchas que son de uno mismo, ¿verdad? Uno mismo, y pensamos en ello. Amados hermanos, Pilato tuvo todo, tenía todo, pero no era la voluntad de Dios, sino la voluntad era que se cumpliera su palabra.
Miren lo que pasó, mis amados hermanos, verso 38. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. ¿Sí? Y hermanos, estaba confundido su corazón, pero él no quiso escuchar la verdad. Él debió haber desesperado, debió tal vez haber sido más paciente o más humano, más humilde, y haber escuchado a Jesús para que Jesús le dijera la verdad. Pero estaba confrontado, era un hombre de doble ánimo. Y fue mejor con los judíos a encarar a los judíos y decirle, no hallo en él ni una maldad. Mis amados, esto puede ser para muchos de nosotros, que tal vez tengamos un encuentro con Jesús y escuchemos la palabra, mis amados hermanos, y el corazón se endurezca y no escuchemos la verdad de Jesús, la verdad del Evangelio. Miren, amados hermanos, Pilato no oyó con fe la palabra de Dios, condenó a Jesús. El joven rico no confió en Jesús. ¿Se acuerdan de la parábola del joven rico? El joven rico no confió en Jesús, no lo siguió. Jesús le dijo, ven, sígueme. Agripa, el rey Agripa, mis amados, le dijo a Pablo, por un poco me convences de ser cristiano. Wow, mis amados hermanos, ¿cuántas personas se pierden en este mundo? ¿Cuántas personas de la iglesia y no escuchan la palabra de Dios, no confían en el Señor, no quieren convertirse, no quieren que sean convertidos a través de la palabra de Dios, mis amados hermanos, y mejor se van? Mejor se van a buscar otra religión, otra idea, otra forma de vivir, mis amados hermanos. Pero una verdad absoluta es que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén, mis amados. No hay más, amados hermanos. Él es la verdad absoluta. La verdad absoluta es que si yo confieso mis pecados, sí, Él es fiel y justo para perdonarme mis pecados. La verdad absoluta, mis amados hermanos, es que por fe, por gracia, soy salvo. Amén. Todos y cada uno de nosotros, los que confiamos y escuchamos a Dios, amados hermanos. Hay quien no, que refuta y no cree y puede pelear mil cosas acerca de que dice uno, no hay verdad absoluta. Y dice, ¿y tú estás absolutamente de acuerdo con eso? Sí, ahí hay una verdad absoluta. Sí, hay una verdad absoluta que es el Señor. Amén, mis amados hermanos. Sus obras y su iglesia. Somos, mis amados hermanos, pertenecemos a esa verdad. Hay que caminar en ella, mis amados. No tanto con nuestras verdades, nuestras ideas y nuestra forma, sino conforme a la palabra, conforme a lo que Dios dicte en nuestras vidas, conforme a su palabra. Amén, mis amados. Vamos a orar porque ya los veo muy tristes, casi enojados. Vamos a darle gracias a Dios, amados. Amados, que cada vez que nos presentemos ante su palabra, que Dios nos dé un corazón sensible y humilde para escucharlo, para entenderle, mis amados hermanos. Para que la palabra de Dios obre en nosotros como esa espada de dos filos. Señor, en el nombre de Jesús, gracias te damos. Gracias te damos, Señor, porque tú eres la verdad absoluta, Señor. Gracias, mi Dios, porque nos has dado, Señor, el honor, mi Rey, la honra